Bendiga, amados hermanos. Gracias por venir una vez más a este lugar. Amén. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de Dejados Atrás. Entonces, los invito a que abran sus Biblias. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 6. Y vamos a estar leyendo el versículo 6 y dice así: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bendito Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Bendito Dios, pedimos, Señor, tu guía, bendito Dios, a través de tu palabra, que seas tú hablando, Señor, a nuestra conciencia, que seas hablando tú, Señor, a nuestro corazón, bendito Dios, para que miremos, Señor, cómo estamos delante tuyo, Señor, porque la noche está avanzada, bendito Dios, y el clamor de tu venida está latente, bendito Dios, y debemos estar preparados, oh Señor, para que tú vengas, Señor, para que tú nos recibas, bendito Dios, y así poder estar contigo para siempre, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces el tema que hemos estado mirando, Dejados Atrás, tercera parte, y el título de hoy es Señales del arrebatamiento de la iglesia. Para los que están anotando, señales del arrebatamiento de la iglesia. Como todos ya sabemos y nos hemos dado cuenta en las noticias, el mundo está a punto de experimentar uno de los peores cataclismos de la historia. Un caos mundial está por sacudir el planeta Tierra. ¿Quieres experimentar la gran tribulación o quieres huir de ella? Entonces vamos a mirar la primera parte del versículo donde dice: y a la medianoche se oyó un clamor. La palabra medianoche en la Biblia significa un punto de total oscuridad, un punto donde la inmoralidad del ser humano está en su grado más elevado, donde la iniquidad, la injusticia, la corrupción, la depravación, el desenfreno, la deshonestidad, la liviandad, la lujuria y todo lo que llamemos pecados más elevados está en su pleno cauce. Eso es lo que aquí en la Biblia significa y a la medianoche. Estamos en una noche oscura, pero no en una noche de sol. Estamos en una noche de oscuridad espiritual. Hoy en día nadie quiere saber de Dios. Hoy en día las personas aún convertidas no quieren saber del Señor. Aún cristianos no quieren asistir a la iglesia, cristianos no quieren orar, y mucho menos queremos leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en medianoche, estamos en oscuridad espiritual. Y el Señor nos quiere salvar de esta oscuridad. Amén. Y el Señor anunció, y a la medianoche se oyó un clamor. Estamos viviendo en los peores tiempos de liviandad. Estamos viviendo en los tiempos donde el ser humano ha decaído y donde el gobierno satánico está en su máximo reinado. Los invito a que miremos Génesis capítulo 6, versículo 5. Hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos viviendo los mismos tiempos de Noé. Los mismísimos tiempos de Noé. Y si Dios destruyó a la generación de Noé porque era mala, perversa y depravada, hoy, en pleno siglo XXI, somos unas 2000 veces peores que ellos.
Y mire cómo era la gente en los tiempos de Noé, en los tiempos antes del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y hoy la maldad de los seres humanos es más que mucho. Somos conscientes. Miremos las noticias. Solo maldad y maldad y maldad. Y dice: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué coincidencia, ¿no? Los tiempos de Noé son estos mismos tiempos, simplemente que 2000 veces más de la maldad. Estamos viviendo en esos tiempos antes del diluvio, pero también estamos viviendo los tiempos iguales o peores a los de Sodoma y Gomorra. Y miremos Génesis capítulo 13, versículo 13. Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los hombres, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, los destruye porque esos hombres eran malos y porque estaban en contra de Jehová. Por eso Jehová destruye a Sodoma y Gomorra. Y más hacia adelante, Génesis capítulo 18, versículo 20, mira lo que dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y el pecado de hoy en día se ha agravado a extremo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres que se acuestan hasta con 5 mujeres, mujeres que se acuestan hasta con 5 hombres, o hombres que tienen 3, 4 mujeres escondidas, mujeres que tienen hombres también, hombres que tienen mujeres. Y estamos en el mismo tiempo de Sodoma y de Gomorra. Y uno se pone a pensar, nuestros abuelos, en la generación de nuestros abuelos, era calmado esto, ¿cierto? No se veía homosexuales en la calle, era totalmente sano. Eso fue una generación hacia atrás de nosotros. Imagínense Sodoma y Gomorra, cuántas generaciones no quedaban atrás y ya eran malos. Imagínense ahora cómo estamos, en un nivel demasiado elevado. Y mire que por esto fue que Dios le tocó destruir a Sodoma y Gomorra. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo que fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Aquí en Bogotá hay sectores bravos con el pecado, y esos sectores son como el barrio Santa Fe, como el barrio Restrepo, como el Venecia, Tunal, la zona rosa. Y ahí la fornicación está en su parte más elevada, en lo que podemos captar con nuestros propios ojos. Imagínense Estados Unidos cómo está. Las Vegas es la ciudad de Estados Unidos más corrupta del mundo. Allá queda Sodoma y Gomorra, y allá queda la gente de antes del diluvio, en esas ciudades. Y prácticamente todo el mundo ya está en esa misma actitud: fornicación y pecados obscenos. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. La mujer que se mete con otra mujer está en contra de la naturaleza de Dios, y el hombre que se mete con otro hombre está en contra
de la naturaleza de Dios. Y es abominación a los ojos de Jehová la homosexualidad. Y mira lo que dice: fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, cuando los hombres eran malos en el tiempo antes del diluvio, Dios no lo permitió y mandó diluvio y castigó a toda esa generación, salvando solamente a 7 personas. Más adelante, cuando viene Sodoma y Gomorra, hace lo mismo: destruye a Sodoma y Gomorra porque Dios no soporta el pecado. Y hoy en día nosotros estamos esperando lo mismo. El Señor Jesucristo en cualquier momento descenderá del cielo para sacar a su pueblo del medio de este mundo corrupto, del medio de este mundo que está depravado, y el Señor nos dará vida en el cielo, y a los que se quedan acá van a sufrir las consecuencias de su mal camino. Entonces, así como Dios castigó esas generaciones, Dios va a castigar nuestra generación también. Entonces, estamos nosotros como iglesia cristiana pasando el mismo problema que pasó Lot. ¿Ustedes se imaginan a Lot metido en Sodoma y Gomorra? Yo creo que le era mejor andar con los ojos cerrados y no ver todo lo que veía. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, mira lo que dice: porque este justo, aquí está hablando de Lot. Lot era el que vivía en Sodoma y Gomorra, y Lot fue un hombre que antes de que Dios fuera a destruir a Sodoma y Gomorra, cogió a Lot y lo sacó. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Abraham habló antes con Dios y le dijo: Dios, si hubiesen allí X cantidad de justos, ¿destruirás a los justos con la ciudad? Dios le dice: no la destruiré por amor a esas personas. Pero entre el diálogo entre Abraham y Dios termina en la conclusión de que no habían justos. Por ende, Dios viene y saca a Lot, a sus 2 hijas y a la mujer. Los ángeles le dicen: anden hacia el monte, hacia el desierto, y no volteen a mirar hacia atrás. Y lo primero que la mujer de Lot hizo, cuando salió después de X tiempo, volvió a mirar hacia atrás y quedó convertida en sal. Y esta mujer de Lot representa a muchos cristianos que todavía tienen la mirada acá en la tierra, y cristianos que anhelan más estar acá en esta tierra donde hay pecado, donde hay sufrimiento, donde hay problemas, que anhelar ir hacia el cielo. Y eso le pasó a la mujer de Lot. Pero también a las 2 hijas de Lot salieron con mañas de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hicieron? Cuando llegaron por allá, estaban cierto tiempo, al ver que no tenían hijos, emborracharon al mismo papá y se acostaron con él. Cada una se acostó con él y tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque ya salieron ellas contaminadas con el pecado que había en Sodoma y Gomorra. Nosotros tenemos que ser Lot, que salió sin mirar atrás, que salió sin pensar en ningún pecado. No ser como la mujer de Lot, que volvió a mirar a las cosas del mundo, ni ser como las hijas de Lot, que llevaban la maldad en sí. Entonces, dice: porque este justo que moraba entre ellos, o sea, entre Sodoma y Gomorra, afligía cada día que su alma justa. Si saben que uno, para ser justo, cuando uno nace es injusto. ¿Por qué? Porque está ligado al pecado de Adán y Eva. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, uno es justo. Y cada día debe de practicar la justicia y la santidad. Entonces, este Lot, que confiaba en Dios y no hacía los pecados de Sodoma y Gomorra, era un alma justa. O sea, que entre ellos afligían cada día su alma justa. Y ahí dice el por qué: viendo y oyendo. Y eso pasa. Ayer salíamos de una célula, anoche, tipo 9:30 de la noche, cuando de pronto vimos un hombre corriendo, pero a todísima, a toda. Y a los 2-3 segundos, una mujer gritando: auxilio,
auxilio, auxilio. Este hombre le había apuñaleado a alguien. Gracias a Dios, o sea, yo llegué a la esquina y vi al muchacho ahí, bajaba la patrulla y les avisé que había un herido ahí y lo llevaron al hospital. Pero estamos viviendo en esos tiempos en una violencia lo más impresionante. Ya uno tiene que tener mucho cuidado para salir a la calle. Cuidado de los ladrones, cuidado de un borracho, cuidado de un vicioso, porque el ser humano, el deseo del ser humano es acabar al otro ser humano. Y esa es la misma maldad que había en Génesis y que había en Sodoma y Gomorra. Y Romanos capítulo 13, versículo 12 nos dice en el tiempo en que nosotros estamos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada, el pecado está en su máximo auge. Eso quiere decir que la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día en que Jesucristo nos va a sacar de este mundo y el día en que Jesucristo va a descender del cielo aquí a la tierra a gobernar el mundo por 1000 años. Cuando Jesucristo reine, va a ser un juez justo y un juez de equidad. Y va a gobernar el mundo entero con justicia y con equidad. Amén. Entonces, esto es lo que significa la medianoche. La medianoche espiritual significa la moral, la ética y los valores están por el piso. Y dice el versículo base otra vez. Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Entonces, la medianoche es el tiempo actual en el que estamos viviendo. Ahora, dice, se oye un clamor. ¿Y saben qué significa la palabra clamor? La palabra clamor significa gritos de advertencia, dolor o queja. Dígame, ¿quién está advirtiendo en estos últimos tiempos de que Cristo viene? La iglesia es la que tiene que advertir que estamos en los últimos tiempos. Pero la iglesia se está durmiendo y no lo está diciendo. Dolor. ¿Quién tiene dolor? La naturaleza tiene dolor por el pecado del ser humano. Y queja. Un gobierno se queja contra su propio gobierno. Una nación contra otra nación. Y el país, el mundo entero está al borde de la tercera guerra mundial. Vamos a mirar entonces el clamor. El clamor son gritos de advertencia. Dios no perdonará esta generación. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar a las personas. Dios no va a pasar por alto el pecado de esta generación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y el pasaje bíblico nos explica que Dios es misericordioso, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero Dios también tiene que coger el pecado y castigarlo. Y miren, todo lo que Dios ha creado lo ha venido castigando, y somos la última generación en la cual Dios va a castigar. Miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, esto quiere decir a Satanás y a sus líderes y a sus demonios, a sus ángeles. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados del juicio. Dios hace los ángeles, hace a los bellos. Y de estos ángeles, la tercera parte se rebeló contra él. Y ellos pecan. Y una parte de todo lo que Dios tenía quedó con él. O sea que de 4 partes de ángeles, una se quedó con Dios. ¿Por qué? Porque siempre todo ser va en contra de su creador. Por eso dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y el 5 dice,
Y si no perdonó al mundo antiguo que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No perdonó a los ángeles, tampoco perdonó la generación de Noé, también la castigó. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Quiere ser consumido como Sodoma y Gomorra? Viva impíamente. Viva en el mismo estado en que vivían Sodoma y Gomorra. ¿Sí ven? Dios ha hecho 3 castigos. 1 a los ángeles, 2 a la generación de Noé y 3 a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque no caminaban rectamente, caminaban impíamente. Amén. Entonces, ese es el grito que nosotros debemos de pegar a las personas. Esta generación merece ser castigada. Claro, la injusticia es impresionante en estos momentos. Dolor. La creación gime con dolores de parto. La naturaleza quiere ser liberada y la naturaleza sabe que el único que la puede liberar es Dios, nadie más. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, que la creación quiere que todo este pecado que hay en el mundo salga y que reinen, ¿quién? Los hijos de Dios. Por eso dice: hará cielos nuevos y tierra nueva. 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, ¿quién pecó? ¿La naturaleza o el hombre? Quien pecó fue el hombre. ¿Y quién recibió las consecuencias? La naturaleza. Entonces, la naturaleza recibe las consecuencias del pecado del hombre, pero Dios le prometió a la naturaleza que la iba a liberar algún día. Y bajo esa esperanza, la naturaleza gime, clama. ¿Ustedes se imaginan cuando van a tener un niño? Esos dolores de parto tan impresionantes que no lo desearían a nadie. La tierra en estos momentos está con esos mismos dolores. Dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Quién comete corrupción? Los seres humanos. La naturaleza no comete corrupción. La naturaleza quiere ser libertada de la esclavitud, de la corrupción de los seres humanos. Libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime. Ahí está. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Toda aquella persona que tiene al Espíritu Santo dentro de sí, tiene esta esperanza. Y nosotros como cristianos debemos de estar, en mi caso, ya estamos cansados de tanta injusticia que hay en esta tierra. Y dice: nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, al Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestro pueblo. O sea, esperamos el arrebatamiento de la iglesia para ser sacados del medio de este mundo putrefacto. No se le puede decir más. Este mundo está podrido, necesitamos ser sacados de este mundo. Por eso la creación tiene dolores de parto. ¿Y sabe cómo se manifiesta la creación? Terremotos. Miren que antes del siglo XXI
los terremotos que en la escala de Richter estaban en 5, era algo espantoso. Y hoy en día hay terremotos de 8 y ya para uno es normal. Ha aumentado los terremotos. Y dicen que para Estados Unidos está pronosticado un terremoto. Y dicen que ese terremoto que están esperando ellos va a ser en la escala de Richter de 12. O sea que no va a quedar nada. Y eso son principios de dolores, lo que las personas van a vivir en medio de la tribulación. Entonces, tenemos enfermedades. Díganme si hoy en día no hay enfermedades que tiempo atrás uno ni las conocía. Hay pandemias, hay virus. Un país tiene que controlar la entrada y la salida para que personas de otro país no lleguen con enfermedades y contagien a todas las personas. Tenemos enfermedades, tenemos hambre. La tierra ya no está dando los mismos frutos que daba antes. La tierra se está rebelando. Y además de esto, hombres que prefieren coger su dinero para ellos mismos y dejar que otras personas aguanten hambre. ¿O les parece justo que una sola persona gane el salario de 15, 20 personas? ¿Sí? ¿Le parece justo el sueldo de Cristiano Ronaldo? No estoy contra el fútbol. ¿Le parece justo el sueldo de Messi? Y en el África todas esas personas aguantando hambre. Y la corrupción que hay en nuestro país también, senadores que cuántos sueldos no tienen y miren el salario mínimo como está, no alcanza para nada. Eso es injusticia y por eso estamos viviendo tiempo de hambre. Ya me acuerdo en mis tiempos una bolsa de leche valía 200 pesos, ahorita vale 2.200. Y no porque haya pasado los años, sino por lo mismo, porque este país es capitalista y el rico más rico y el pobre más pobre. Y hacia allá vamos. Entonces tenemos enfermedades, tenemos hambre, tenemos terremotos. ¿Cuándo se habían visto tsunamis antes? Nunca se habían visto tsunamis. Ahora sí se ven tsunamis. ¿Qué más tenemos? Tenemos inundaciones. Vea lo que nos pasó a nuestro país, vea lo que pasó en Perú. Y en todo lado la naturaleza está en contra del ser humano. También tenemos el cambio de clima. Un sábado en la mañana hace sol, cuando menos piensa se viene un aguacero y con granizo. ¿Ustedes creen que eso Dios lo había programado así? No, Dios le había dejado 4 estaciones. Ahora tenemos 4 estaciones en el mismo día. ¿Por qué? Porque la tierra ya está aburrida de los seres humanos. El calentamiento global también lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Granizos. Unas bolas de granizo casi como la mano de grano. Y el Apocalipsis ya estaba profetizado que para el tiempo de la tribulación van a caer granizos de un talento, granizos más grandes que una panela, imagínese usted. Tenemos granizos, tenemos señales en el cielo. Los sonidos que escuchan de trompetas en distintas partes del mundo, eso no es coincidencia ni es casualidad. ¿Qué más tenemos? Miren las amenazas cósmicas. Estamos prontos a ser impactados por un meteorito. Y la NASA vive alerta. En cualquier momento un meteorito nos va a destruir. Entonces, todas estas son señales que dejó el Señor. Y esto es lo que la tierra, en su dolor y en su rechazo al pecado, es lo que produce. ¿Qué tenemos? Tenemos queja. El hombre contra el mismo hombre. Y empecemos por nosotros. Nosotros los cristianos tenemos nuestros propios enemigos dentro de la misma iglesia. ¿Y sabe cuáles son esos enemigos? Los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos líderes, los falsos feligreses. Y Jesús, el apóstol Pablo ya lo había advertido, 2 de Timoteo capítulo 4. Porque vendrá tiempo, ya no podemos decir porque vendrá, tenemos que decir porque estamos en el tiempo cuando no sufre la sana doctrina. Una iglesia donde se predica la sana doctrina es una iglesia de pocas personas, pero una iglesia donde se predica lo que la gente quiere oír es una iglesia mega iglesia.
Y mire lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que estas personas, teniendo comezón de oír, comezón es ganas de escuchar y escuchar, dicen, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hoy la mayoría de los pastores de megas iglesias, ¿cuál es la concupiscencia de ellos? El dinero. Se quieren lucrar a costillas de la iglesia. Y se han amontonado sus maestros. Y la persona, como no sabe de Biblia, como no conoce la palabra de Dios, cae redonda allá. Y después, cuando la estaban, dicen los cristianos son una mentira. Y por eso el nombre del Señor es blasfemado. Mire lo que dice el 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. No quieren saber nada de la Biblia, solamente quieren saber que les hablen motivación personal, que les hablen filosofía, que les hablen fetichismo. ¿Cuál otro problema tenemos? Hombres malos. Segunda de Timoteo 3, allá atrás, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, ahora, también debemos de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Miren las características de estos hombres malos de estos tiempos: porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Sabe cuál es reducido? Amarse uno mismo, ¿sabe qué es? El ego, el yo, la vanagloria. Eso es, amadores de sí mismos, hombres vanagloriosos, orgullosos, hombres egocéntricos. Solo yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra, para yo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Ámalos. ¿Por qué creen que hay tanto robo? ¿Por qué creen que hay que ya una persona no puede tener un local abierto porque llegan y lo tragan? ¿Por qué hay peligro en los buses? Porque los hombres son ávaros y quieren tener más, y más, y más, y más, para sus propios deleites. Una persona va y mata a otra, le quita 2, 3 millones de pesos, ¿y qué hace con esa plata? Va y se reúne con sus amigos y se la toma. Y ya. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Díganme si hoy en día el hombre no quiere tener fama. Hoy en día está de moda ser famoso, sobresalir de los demás. Soberbios. No les puedo decir nada porque automáticamente se cree que tienen la razón. Y así son la mayoría de los hombres. Soberbios, blasfemos en todas sus maneras, en la forma de vivir, en la forma de hablar, hasta en la forma de pensar. Blasfemos. ¿Qué dice? Desobedientes. Desobedientes a los padres. Y dígame si no es así. Dígame si hoy en día ya no es raro escuchar una noticia que el muchacho se levantó y mató al papá. Cogió un cuchillo y mató a la mamá. ¿Ya? Porque estamos en ese tiempo. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Personas que aman más estar en su confort que buscar a Dios sinceramente. Y eso es la característica de esos últimos hombres, de estos tiempos que estamos viviendo. Y vamos a mirar la última parte, el problema que hay entre el mundo. Mateo 24, 6 al 7. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis.
¿Se ha visto que el presidente de Corea del Norte está probando misiles? Y lo que este presidente está haciendo es desafiar al mundo entero y diciéndole: tengo el armamento para poder atacar a Estados Unidos, que es lo que él más quiere. Y hace poco Estados Unidos se alió con Japón y mandó una nave por si este presidente de Corea sigue lanzando misiles por jugar. Para él es una diversión lanzar un misil. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turberéis. O sea que cuando escuchemos estas noticias, no nos turbemos. Simplemente esto tiene que pasar. Dice: porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, todo lo que estamos viviendo hoy en día, vean a Venezuela cómo está. Y vean a Colombia cómo va a empezar a estar. Todo el mundo está protestando contra su propio gobierno. Venezuela tiene su propia oposición, Colombia su propia oposición, Francia su propia oposición, y entre los mismos países se atacan. Imagínense, estamos en un caos total. ¿Y qué dice? Pero aún no es el fin. Imagínense, si esto es el comienzo, ¿cómo será el fin? 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Lo que estamos viviendo hoy en día son principios de dolores. Y ahí es cuando sale el anuncio que leímos ahorita. Y a la medianoche se oyó un clamor. La medianoche es el tiempo en el que estamos viviendo actualmente. Y el clamor es lo que está aconteciendo. Estas son señales de que el arrebatamiento está cerca. Continuamos el otro domingo, porque se va el tiempo, pero cosa impresionante. No pensé que... Y eso que vimos una sola parte, me faltaron dos, pero bueno. Es profético también del tiempo, ¿no? Dice que por amor a los escogidos el tiempo será acortado. O sea que en el tiempo de la tribulación, esos 7 años, pienso yo, para mi concepto, que esos 7 años van a ser por lo menos 5 o 4 años. O sea, lo que uno normal ve en 7 años, en el tiempo de la tribulación van a ser más o menos como 5 años, porque el tiempo se va a cortar. Y vean, lo vemos. Bien, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la única que habla con verdad. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice lo que estamos pasando en estos tiempos. Y eso que tu palabra fue escrita hace más de 2000 años atrás. Por eso sabemos que hay un ser divino detrás de la Biblia. Por eso sabemos que hay un Dios todopoderoso detrás de estas profecías, detrás de estas escrituras, que nos anuncian que tu venida está cerca. Y el consejo que tú nos das, bendito Dios, es que estemos listos, preparados para recibirte, Señor. Que no pongamos la mirada, Señor, en este mundo, sino que pongamos la mirada en el reino de los cielos, donde vendrá la vida eterna, Dios. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos vencer de las tentaciones. Ayúdanos a no dejarnos vencer de las pruebas, de las dificultades que este mundo presenta, porque no somos de este mundo. Tú dijiste que en el mundo tendréis aflicciones, pero que no temamos porque tú has vencido al mundo. Y nuestra mirada debe de estar puesta en las cosas de los cielos. Ayúdanos, Señor, a ser esa clase de cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esas vírgenes, Señor, prudentes. Escucharon la voz del que clamaba: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Tú vendrás como ladrón en la noche. Vendrás para estos tiempos, porque estamos en la noche espiritual, en la noche cuando la moral, cuando la ética y cuando los valores están por debajo. Debemos estar preparados, velando, despiertos, prudentes, y no contaminarnos con la noche, no contaminarnos ni dormir, Señor, en medio de esta adversidad. Te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana. Te doy gracias por las personas que han venido, Señor, a este lugar a escuchar tu palabra, Dios.
Sabemos que estas personas, cuando salgan de este lugar y durante la semana, Señor, van a ser personas que van a meditar en tu palabra y vamos a vivir con temor y temblor, sabiendo que la venida del esposo está cerca. Te alabo y te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.